Bueno, pues bien, voy entonces a comenzar y voy a incidir sobre el último punto del que habló Ángel, ¿no? De más números, ¿no? Y menos historia sobre cuando se habla del tema del cálculo de unidades de necesidad. Y efectivamente es una cuestión que tiene que ver con las sensibilidades de cada zona lo percibe de una forma diferente. Y yo seguramente estoy aquí porque en un determinado momento alguien que está entre el público pues nos preguntó cómo se podría llegar a dar una cobertura más equitativa y suficiente en términos de servicios sociales a la población gallega. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en ver que la dificultad de lograr eso en un territorio como el nuestro, donde efectivamente la dispersión de la población es muy superior al del resto de España. Y solo hay zonas en el norte de Portugal que puede tener una situación parecida aquí, o zonas en Suiza. Y entonces ahí sí que habría una sensibilidad parecida a la que se puede tener aquí, pero que efectivamente cada uno cuenta la historia como la ve, ¿no? Entonces es importante poder trasladarla a los demás y entonces efectivamente a partir de ahí llegar a algún tipo de consenso. Y sobre todo porque en el tema de la dispersión y baja densidad yo creo que sí que efectivamente hay muchas más historias que números, ¿no? En parte porque es muy difícil hacer los números, ¿no? Es bastante complicado llegar a eso. Bueno, entonces de lo que quería hablar es realmente de estas reflexiones que para mí las reduzco a 4 cuestiones básicas, ¿no? Dentro del sistema de financiación. La primera, de hecho, ya se ha comentado, habló antes Xocas, efectivamente, deben incluirse factores no demográficos entre las variables distributivas del sistema de financiación autonómica, porque hay comunidades que ya no lo están viendo, ¿no? Que ya están opinando que bueno, no tiene mucho sentido incluir factores que no sean demográficos en el cálculo de estas variables distributivas del sistema. Bueno, pensando que contestamos que sí, que hay que incluirlos, la cuestión siguiente es qué factores, ¿no? Los que tenemos en este momento son esos 3, superficie, dispersión y insularidad. La superficie, de hecho, es la densidad, ¿no? Porque para el mismo nivel de población, a más superficie, si repartimos dinero, pues estamos hablando de dar dinero a quien tiene menor densidad, ¿no? Y con una ponderación que es el doble que tiene la dispersión. Es decir, la densidad está ponderada realmente de forma el doble que la dispersión. Una tercera pregunta es cómo aproximarlos, ¿no? Porque tenemos problemas para medir cualquiera de esas cuestiones en cómo afecta a las unidades de necesidad. Ahí está el tema, hay que buscar variables PROSI, tienen que ser sencillas, que se puedan calcular, que sean replicables para que todo el mundo esté de acuerdo en lo que se está haciendo. Y ya una cuarta cuestión, de la que también estamos viendo que puede haber problemas, es decir, está recogido la superficie de dispersión de necesidad, pero con estas ponderaciones, ¿no? El 1,8% la superficie, 0,6 la dispersión y 0,6 la insularidad. De si esto está bien o está mal, ¿no? No hay muchos cálculos para poder decir que esto sea correcto o incorrecto, ¿no? Y sobre estas voy a intentar decir alguna cuestión, ¿no? Entonces, sobre la primera cuestión, porque veo que estamos aquí, si tienen que incluirse o no los factores demográficos, pues al final esto depende de cuál va a ser el objetivo del sistema, ¿no? Es decir, si el objetivo es la igualdad de recursos per cápita, para nada. No necesitamos ningún tipo de corrección. Tampoco si lo que buscamos es la igualdad de recursos por unidad de demanda, ¿no? Esa idea de la población protegida, ¿no? Tampoco lo necesitamos. Y aquí quería hacer un inciso. En todo el proceso se confunde lo de necesidad con uso, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Es decir, hagamos la financiación en términos del uso no es lo mismo que se haga en términos de la necesidad. Porque muchas veces la necesidad existe, pero no hay uso porque no se llega. Y ese es, por ejemplo, un problema que podemos tener nosotros, que no hay esa accesibilidad. Entonces, es un poco problemático y además se usan más aquellas cosas que son mejores, ¿no? Entonces, efectivamente, también hay un tema de calidad en el tema de uso que es diferente al tema de necesidad, ¿no? Y, por supuesto, sí que hay que incluir estos factores no demográficos si el objetivo es garantizar unos servicios públicos básicos de similar calidad y cobertura efectiva, ¿no? Y hablo de eso de cobertura efectiva. Entonces, en ese caso, el coste unitario de prestación, además de la población y de la demanda del uso, pues depende de las diferencias en niveles de precios y salarios, ¿no? De cuál es el nivel de vida en cada sitio para poder prestar ese mismo nivel de servicio. Depende de las diferencias en la distribución territorial de la población, efectivamente depende de la dispersión y de esa densidad, y diferencias en características del territorio, ¿no? Para dar accesibilidad, pues la insularidad, la costa, la altitud, se nos pueden ocurrir algunas cosas. Entonces, ¿qué factores debemos de incluir, ¿no? Pues si queremos eso, si ese es el objetivo, ¿no? Garantizar una cobertura efectiva,
Bueno, pues eso depende de la organización territorial de los servicios, de lo que habló antes el consejero, de ese mapa de servicios, dónde están esos servicios, pero además de eso, de la red de comunicaciones y de los transportes empleados. Entonces se complica mucho, ¿no? Es decir, efectivamente, tengo que saber dónde están las cosas, tengo que saber cómo llego a esas cosas y esos servicios, esas unidades de prestación, y cómo me puedo trasladar, ¿no? Si tiene que ser por transporte público o por privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, lo que supone esto es combinar disponibilidad y accesibilidad geográfica, y eso requiere tener conjuntamente, y veo que realmente hay pocas experiencias en esa dirección, la ubicación y la capacidad máxima de cobertura de cada proveedor de servicios, la distribución geográfica de la población, ahí entra el tema de la dispersión, ya no solo de la densidad, las dificultades del medio que separa al proveedor del individuo, es decir, con qué infraestructuras cuenta cada comunidad, y el transporte a utilizar. Demasiado complejo, demasiadas variables a tener en consideración si lo que quiero es realmente dar esa cobertura efectiva. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora para intentar recoger todo eso? Pues esos tres indicadores, ¿no? Superficie, dispersión e insularidad. Podríamos pensar en otros, se nos ocurren muchos y dependiendo de la comunidad autónoma, seguramente donde se haga la reunión, pues saldrán ideas, como algunos seguramente lo que plantearán es que hay una dificultad orográfica para llegar a determinadas poblaciones que están muy aisladas en las montañas, y eso se recoge en algunos sistemas de financiación, todos los temas de las áreas remotas o áreas que tienen dificultades orográficas. Estarán siempre con el tema de la densidad, tengo mucha superficie territorial pero poca gente y eso requiere un mayor coste en la prestación de servicios. Los servicios personales en principio no debería de ser, entonces esto deberíamos de pensar en qué aspectos tiene relevancia el tema de la densidad. Hay quien estaría ayudando, bueno, pues necesito tener más infraestructuras, entonces tengo que tener un indicador porque tengo que mantener esas infraestructuras para hacer llegar a mi población los servicios. Hay quien está planteando directamente el número de municipios. Bueno, esto yo lo descarto totalmente desde cualquier punto de vista, pero bueno, dice que es un sobrecoste el tener que hacer dividir todo en términos municipales, tiene que ver con las competencias locales, ¿no? Dimensión de los núcleos urbanos, ¿no? Porque efectivamente nosotros estamos desde nuestra visión más pequeña de núcleos urbanos de tamaño medio o diríamos inferior a la media claramente, pero otros pueden estar planteando de que tienen unos problemas de sobrecoste porque efectivamente tienen problemas de aglomeración de la población en núcleos urbanos, ¿no? Efectivamente puede haber algún tipo de deseconomía que haga que la prestación de servicios acabe siendo más cara. Sobre todo también pues, cuestiones que tengan que ver con el transporte, si existe o no existe ese transporte público y quién tiene que financiar ese transporte público o cómo se debe de financiar, ¿no? En cuanto a las variables, para mí, pues la superficie no ha generado ningún problema, se han hecho por kilómetro cuadrado, no se ha incluido ninguna otra variable orográfica que podía tener la altitud o las pendientes en las comunidades, se ha optado por lo de los kilómetros cuadrados directamente. En la dispersión, el indicador que se ha utilizado son las entidades singulares de población. Esta es una mala proxy, eso es cierto, que nos favorece mucho a nosotros, nos da el 50% de la financiación por la dispersión, pero no recoge realmente el coste de la idea de coste de dispersión, porque es importante el número de núcleos, pero es más importante la distancia entre ellos, ¿no? Y la población que vive en los mismos. Hay un número muy importante de los núcleos de población que están sin habitar y se consideran dentro del criterio a la hora de hacer el reparto. Entonces, tiene realmente poco sentido y seguramente es muy criticable por el resto de comunidades, menos la nuestra, que se vería favorecida por utilizar este indicador, ¿no? Pero efectivamente eso es un problema. Se pueden pensar otras cosas que son relativamente fáciles de calcular. No el número de municipios de pequeño tamaño, como se plantea en algún sitio, porque eso es una decisión administrativa, y si estamos hablando de fusiones, pues iríamos en contra, es decir, dejaríamos de fusionar municipios y haríamos al revés, ¿no? Si ese fuera un indicador de financiación. Pero sí que se puede pensar en términos de población en núcleos menores de determinado tamaño, porque ahí efectivamente no son capaces de prestar servicios, ¿no? Se puede pensar en 1.000, 5.000 habitantes que vivan en el núcleo, ¿no? Y la insularidad era la distancia ponderada en kilómetros a la costa. Esto creo que tiene también discusión entre las dos islas, ¿no? De si se debe hacer así o no, porque favorece mucho a Canarias, ¿no? Bien, yo cuando se hace esa reflexión de qué puede significar el incremento en los costes medios de la prestación de servicios, estamos pensando en educación, sanidad y servicios sociales, ¿no? A mí directamente, vale, son nosotros los indicadores que estamos utilizando, pero lo que me viene es que el coste se incrementa básicamente por dos vías, ¿no?
Uno, que el número de unidades que ofertan el servicio en las zonas muy dispersas es muy superior al número óptimo para aprovechar economías de escala en producción y consumo, ¿no? Y eso depende también del servicio, pero está claro que eso va a ocurrir. No es completamente diferente que toda la población esté residiendo en un mismo núcleo, que lo haga en muchos núcleos separados en distancia también. Si viven en muchos núcleos, están cerca, están en un entorno de 15-20 minutos, el problema es menor, ¿no? El problema es cuando efectivamente hay distancia entre los núcleos, y eso significa un coste público y privado de acceso y de conseguir efectivamente el acceso en igualdad de condiciones, que es el punto del que partía. Y por supuesto está la otra parte, el coste de transporte público y privado al servicio, ¿no? Porque efectivamente, vale, estamos hablando de la parte pública y una parte privada que tiene que incorporar cada habitante, que también se podría compensar, ¿no? De alguna forma, si estamos buscando esa igualdad en la accesibilidad. Se me ocurren más costes, ¿no? Más costes que, de hecho, algunos se incorporan en los cálculos del coste de la dispersión. Por ejemplo, el tema de los servicios complementarios en la educación. Si efectivamente tengo que desplazar a los niños, resulta que tengo que desplazarlos y para optimizar ese desplazamiento me veo obligado a que coman en el comedor, ¿no? Esa complementariedad, en otros casos no tiene que ver el servicio de comedor no tiene que ver con esa complementariedad, ¿no? En las ciudades es distinto, es por un tema de conciliación y entonces, claro, no tiene que ver con el incremento, pero bueno, se está utilizando también. Pienso en el tiempo de desplazamiento, ¿no? Los niños que van al colegio y están 40 minutos o 35 minutos, pues tienen un coste que es difícil de medir. En otros casos ya tenemos que, por ejemplo, en el tema de transporte adaptado, ya hay que reducir esos transportes, no se puede estar tanto tiempo porque genera problemas en los propios usuarios del servicio, ¿no? En vez de ayudarles, va a ir en contra de ellos. Y también hay una cuestión importante, que es el nivel subóptimo de demanda de los servicios de proximidad. Es decir, si el acceso a los servicios básicos de sanidad y educación es difícil, es complicado para la población, al final hace que los use mucho menos, ¿no? Y, por ejemplo, hay datos, al final, como decía, menos historias y más datos. El uso que se hace de la sanidad en atención privada en Galicia es superior, por supuesto, al que se hace la frecuentación a la que se hace en el resto de España, pero si lo compensásemos por la edad ya sería inferior, ¿no? Si hiciésemos ese ajuste por cómo lo utilizan por tramos de edad. Pero lo que es más llamativo es que eso, cuando se habla de la atención de urgencias, de la sanidad de urgencias, Galicia está muy, muy, muy por encima en la utilización de urgencias que el resto de España. Y en parte es un problema de no ir a la atención primaria, que tiene una consecuencia, esto es lo que tiene, que acaba yendo a un servicio mucho más caro, porque efectivamente, más caro para la Administración, espera mucho más tiempo, no tiene ese seguimiento por la dificultad en el acceso y acaba utilizando muchísimo más otros servicios. Y eso puede ocurrir con muchas más cosas, ¿no? No tengo el servicio de proximidad y acabo utilizando un servicio que sí que está presente, pero que se queda mucho más lejos. Respecto al tema de las economías de escala y densidad, que sería la forma de conseguir medir ese incremento en los costes, efectivamente los datos son pocos, lo decía Ángel. Hay algunos datos a nivel local que no entran aquí, ¿no? Del abastecimiento de agua, saneamiento de depuración, pavimentación, donde calculan cuáles son las densidades óptimas, ¿no? Que tiene que haber por kilómetro cuadrado para que efectivamente estemos en el coste mínimo, y entonces hablan de 4.000, 5.000 habitantes, dependiendo del servicio, ¿no? Pero claro, esto es muy complejo y depende de cada servicio, entonces por eso tenemos que hacer muchos números para tener alguna aproximación a lo que realmente cuesta todo eso. Si pongo algún ejemplo, ¿no? El tratamiento del daño cerebral adquirido, los equipos, estos son estudios que hacen los americanos, ¿no? En Estados Unidos hacen muchas cosas de este estilo. Los equipos, para mantener la cualificación, necesitan tener ese entrenamiento, ¿no? De unos 100 casos por año. Eso hace que la población de referencia para ese tipo de servicio pues esté entre el 1,7 y los 2 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente no es posible tenerlo, por ejemplo, en todos los hospitales de Galicia. Había que centralizar esto en uno o en dos, ¿no? Eso significa pues también cuestiones que hay que resolver por otras vías. En educación, ¿cuál es el tamaño mínimo eficiente, ¿no? ¿Cuál es el tamaño mínimo eficiente? Se ha discutido muchísimo. Hemos ido en una dirección, hemos ido después en la contraria. Ahora ya no tiene vuelta atrás, ¿no? En nuestro caso, las unitarias se ha ido hacia abajo y, es decir, se han casi desaparecido, y no creo que a nadie se le ocurra plantear hoy volver a hacer unitarias en nuestro territorio, ¿no? Pero a lo mejor en su momento tuvieron todo el sentido de mantenerlo para poder mantener la vida en determinadas zonas. Bueno,
Y en los servicios sociales, bueno, pues en los servicios personales es complicado hablar de las economías de escala. Hay en algunos donde el valor de la proximidad es muy importante y efectivamente es necesario. Pero fijaros que aquí intentar aprovechar las economías de escala en servicios implica seguramente la pérdida del sentido del mismo servicio y la calidad del mismo, ¿no? Pero bueno, en algo tenemos que trabajar en esta dirección para poder decir que efectivamente hay un sobrecoste, porque si no, no somos capaces de decir que efectivamente hay ese sobrecoste, ¿no? Pero eso al final lleva a cuestiones como esta. Estos son datos en un caso del informe sobre educación, ¿no?, que es el número de alumnos por profesor. Claro, en Galicia el número de alumnos por profesor es el más bajo de España, ¿no? Pero tiene que ver con esa dispersión y con esa localización de los centros, ¿no? No que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo mayor y que esto signifique una mayor calidad en esa educación, como puede ser indicador. Si se utiliza ese tipo de indicadores, pues nosotros estaríamos sobrefinanciando, ¿no?, desde el punto de vista de la media española, la educación. Lo que está abajo es un cálculo del número de personas que tocan por centro de salud, ¿no?, por centro de atención primaria. Pues nos pasaría lo mismo. Galicia tiene un número de personas por centro de atención primaria muchísimo más bajo que en el resto de España. Es el valor que está ahí más abajo. Son 5.000 y pico personas tocan en promedio por cada centro de salud. Y ahí está, bueno, la posibilidad o no de esas economías de escala, ¿no? Y después está todo este tema de si efectivamente se puede hacer un cálculo a partir de los datos que se tienen de cuál es el coste efectivo, ¿no? Muchas veces se intenta aproximar las situaciones a partir de lo que efectivamente están consumiendo, gastando en la prestación de servicios las comunidades, y como que ese es el punto de partida y que eso da una situación de homogeneidad en el servicio, ¿no? Bueno, pues efectivamente aparecen cuestiones como esta que estoy intentando plantear aquí, que es que en nuestro caso en Galicia esto es la diferencia, es el peso en el total de consultas sanitarias que tienen las que se hacen fuera del centro de salud, las que se hacen en los domicilios de los usuarios, ¿vale? Entonces, la columna en rojo es España, la que más consultas hace fuera de los centros de salud médicas y de enfermería es Andalucía. Hay mucha diferencia entre el médico y enfermería. Enfermería es muchísimo más que las del médico y Galicia es una de las que menos, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio con el proceso de dispersión de la población y con las dificultades de acceso de la población al servicio sanitario. Claro, y eso no estaría recogido en el coste. Si ahora estoy diciendo, bueno, ¿cuál es el coste de la dispersión? Y miro cuál es el coste de la prestación de servicios de sanidad. Claro, ahora entiendo lo que estaba diciendo el consejero de su cálculo, bueno, el cálculo desde la Xunta de esos 500 millones hay un diferencial de 500 millones, no sé si es eso sí que no tengo conocimiento de cuáles pueden ser los cálculos, pero sí que es efectivamente que la prestación sanitaria no se está dando en las mismas condiciones que en el resto de España y que en parte puede estar debido a esos problemas de la dispersión y la necesidad de hacer más centros, ¿no? Sobre la ponderación, ese cálculo del 1,8, 0,6 y 0,6, ¿no? Bueno, aquí efectivamente es necesario decir, esto es muy complejo, las aproximaciones son, a mí me parece que las que se van haciendo poco satisfactorias, ¿no? Sobre todo en el caso en que lo que estaba comentando, que se haga sobre el coste observado. Creo que el punto de partida de que efectivamente la accesibilidad es igual, en este caso la cobertura, si queréis, en todas las comunidades es lo mismo, y entonces a partir de lo que si observo diferencias en el coste, son diferencias que tienen que ver con ese factor, pues creo que no es muy correcto y genera problemas, ¿no? Y después, los que han intentado hacer estos cálculos a partir de sumar los costes de transporte, de sanidad y educación, pues tampoco están recogiendo todo, es una parte de la historia y lo que os comentaba antes. Muchas personas van al comedor porque efectivamente es un problema de transporte, ¿no? Y entonces tendríamos que sumarlo ahí, y otras personas van al comedor, otros niños van al comedor por otras razones que no tienen que ver con el cálculo de la dispersión, que es lo que pretendemos, ¿no? En todo caso, sobre si el 0, en este caso de la dispersión, el 0,6, recoge bien, claro, la cuestión es que eso trasladado, y lo ha hecho Ángel muy bien, ¿no? Trasladado a cada comunidad,
En el caso de Galicia, ese 0,6 en dispersión y nos quedamos con el 50% del valor, supone que el incremento, ¿no?, en coste es un 4%, más o menos, 4 y pico. Claro, seguramente los que tengan que ver con la prestación de servicios en Galicia les parece que eso es muy reducido respecto a lo que ellos están calculando en sus propios presupuestos, que les cuesta simplemente el transporte adaptado en el caso de servicios sociales o en educación o en sanidad, ¿no? Con todo lo que ahora os mostraré de que aún así no garantizamos el mismo tipo de acceso, ¿no? Y esto es la única información que he sido capaz de encontrar sobre las dificultades de acceso de la población a toda España, que fue un módulo sobre uso y accesibilidad de diferentes servicios que se hizo en la encuesta de condiciones de vida de España, esa que es europea, es decir, que toda esa posibilidad que se hizo en el año 2012, ¿no? Entonces se les preguntaba a la gente sobre las dificultades que tienen para usar determinados servicios y el grado de utilización, ¿no? Y entonces, claro, es una valoración subjetiva de la dificultad de acceso al servicio. Tenemos Galicia en la parte de arriba, abajo está España, y veis las grandes dificultades que hay, las grandes diferencias entre estos dos ámbitos en la dificultad de acceso a los servicios, con lo cual intentar partir de eso como medida para calcular cuál es el coste realmente de esa dispersión, pues seguramente sea un error, ¿no? Es decir, efectivamente, marqué algunos de los números, los que tienen que ver con los servicios públicos, ¿no? Servicios sanitarios de atención primaria, pues el 27,90% de los hogares gallegos dice que tiene algún tipo de dificultad para acceder a esos servicios. En el conjunto de España eso es la mitad, casi 14%, ¿no? En los centros de enseñanza obligatoria, pues el 19% de los hogares dice que tiene dificultades. En el conjunto de España es el 13%. Fijaros que aquí la diferencia es menor, pero es que aquí, como se ha dicho antes, pues hay un sobrecoste en el transporte escolar de 90 millones. ¿No? He oído esa cifra, ¿no?, de 90 millones al año, ¿no? Y entonces eso es lo que permite que realmente la dificultad no sea tan grande, sino esas dificultades serían mucho mayores, ¿no? De hecho, fijaros que con gran dificultad el número es muy parecido, el número de hogares que definen que tienen esa gran dificultad. En Galicia es un 2,70% de los hogares, en el conjunto de España es un 2,10%, ¿no? Para ver que efectivamente ese problema existe y sería una forma también de aproximarse al coste de la dispersión, a las dificultades que tienen los hogares en llegar a los servicios, no solo los públicos, sino el conjunto, pues se hace, la propia estadística calcula cuál es el conjunto de población de hogares que tienen dificultades en un servicio, en dos servicios o en tres servicios. Marcado lo de los tres servicios porque da una visión más global. Bueno, pues ahí las comunidades que tienen más problemas de accesibilidad, que estarían recogiendo en parte esa idea de la dispersión, pues son Galicia y Canarias, ¿no? La comunidad que es más parecida en ese problema de accesibilidad es Canarias, nosotros estaría el 23,60%, Canarias el 21,60%, pero al lado hay comunidades donde esto no es un problema, claramente, ¿no? Donde efectivamente para Navarra solo el 1,40% de los hogares dicen que tienen dificultades para acceder a tres servicios a la vez. Aragón, que siempre ha defendido todos estos temas de baja densidad, pues tiene baja densidad, pero tiene una alta concentración de la población. Entonces, efectivamente, sus problemas para acceder a los servicios son muy inferiores al del conjunto de España y, por supuesto, a nuestra visión desde aquí. Bien, entonces, en eso de poner números, ¿qué vías se pueden explorar? Es decir, yo creo que la cuestión es que está efectivamente mal medido esto, que hay que trabajar mucho en esa dirección, porque efectivamente, por ejemplo, el tema de la superficie, más que compensa el tema de la dispersión, es decir, que la baja densidad para las comunidades reciben ese incremento en ese 4% que recibe Galicia por dispersión, se compensa por el tema de superficie en las otras comunidades. Y vuelvo a lo mismo, no creo que sea lo mismo desde el punto de vista de la prestación de servicios fundamentales, que es lo que se trata aquí, ¿no? La superficie tiene más influencia en otro tipo de servicios generales, ¿no? Y a lo mejor en temas, pues el del cuidado del medio ambiente, de temas de incendios, pues las superficies más grandes requieren más recursos, pero en temas de prestación de servicios no lo acabo de ver. De hecho, me parece que en el trabajo, un trabajo que habías hecho, ¿no, Ángel, sobre ese tema, te daba que realmente la superficie no era un valor a considerar, ¿no? Es decir, que depende, sí, pero que no aparecía bien, te daba más o menos el cálculo en las ponderaciones para la dispersión y la insularidad más o menos que recogía, pero la superficie, y yo creo que es un resultado que es coherente con lo que estoy planteando en términos de los servicios públicos, ¿no?
básicos. Entonces, ¿hay vías para explorar? Sí, es decir, hay una metodología que ha propuesto Eurostat, ¿no?, que es hacer esa rejilla, ese grid de población por cuadrícula, es decir, que tenemos la posibilidad de tener hoy a toda Europa puesto en cada kilómetro cuadrado cuánta población hay, y entonces a partir de ahí se puede hacer cálculos de medidas de dispersión de la población sin ningún tipo de problema, bueno, de problemas que tenía todo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no?, que es la no homogeneidad de las unidades de medida, ¿no?, que en términos de superficie es muy importante. No es lo mismo municipios pequeños que grandes, provincias pequeñas y grandes, y que regiones a la hora de calcular esas densidades o esas dispersiones. Eso se puede representar gráficamente en los mapas, ¿no? Esto es ese grid de población por kilómetro cuadrado para el conjunto de la península ibérica, donde se define entre alta densidad, donde hay mucha concentración de población, que serían las grandes áreas urbanas, lo que está en rojo no se ve mucho, pero veis, hacéis esa idea del mapa. Urbano es lo que queda en ese color intermedio entre el rojo y el verde, sería lo que sería la tipología rural o de baja densidad, ¿no? Lo que está en blanco quiere decir que ahí no vive población. Bueno, yo no es que exactamente como lo calcula Eurostat, es que no hay ni población ni edificios, ni edificaciones, ¿no? Entonces, eso en blanco quiere decir que no hay población ni edificios, y lo que está en verde pues muestra que efectivamente hay unas diferencias importantes entre España en términos de la concentración de la población por ese kilómetro cuadrado, que nuestra situación es particular, pero tiene semejanza con algo, sobre todo con la zona de Portugal, pero también tiene diferencias, ¿no? La región norte tiene una gran área urbana y un entorno a esa área urbana que es accesible, y después sí que tiene esa dispersión, ¿no? Bueno, a partir de ahí se pueden hacer algunos tipos de cálculos. Yo os pongo aquí alguna cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la densidad de población, si se calcula directamente sobre la superficie de las comunidades, pues nosotros estaríamos por encima de la media española, con esos 93,33 habitantes por kilómetro cuadrado, pero se puede hacer un cálculo que es, bueno, pues vamos a eliminar todas aquellas zonas deshabitadas y vamos a calcular la densidad de población sobre las zonas, sobre las cuadrículas que están habitadas. Bueno, pues entonces ahí nosotros apareceríamos en Galicia como la comunidad con una densidad más baja, ¿no?, que lo que está reflejando es esa dispersión de la población. Tenemos más gente viviendo en más cuadrículas, ocupando más espacio. De hecho, es otro de los números que aparece ahí, comento un poco. Galicia es la comunidad donde más ocupación hay del territorio, ¿no? Es decir, que si cogemos esas cuadrículas en las que hay población o construcciones, pues el 45,92% de esos kilómetros cuadrados tienen ocupación. En el lado opuesto está Extremadura, con solo el 5,31%, ¿no?, de su territorio tiene ocupación. Y se pueden hacer cálculos sencillos, ¿no?, en distancias lineales, para ver, por ejemplo, efectivamente, población que está a más de 50 kilómetros en términos lineales de un núcleo de alta densidad, que serían esos núcleos que están ofreciendo todos los servicios a la población. Bueno, pues ahí Extremadura sería la que tiene mayores dificultades de acceso a esos núcleos de alta densidad. La población está concentrada y está muy separada, ¿no?, pero tiene un problema de densidad, de baja densidad, pero supongo que no de problema de dispersión, ¿no?, porque esa población poca está concentrada en los núcleos. Aragón sí que estaría ahí también situado, ¿no? Son distancias, en este caso, prácticamente a Zaragoza, y nosotros estaríamos por debajo, ¿no?, porque efectivamente nuestro sistema de ciudades sí que permite tener esas distancias. 50 kilómetros es bastante, en todo caso. A partir de medidas tan sencillas se pueden hacer cosas mucho más complejas, ¿no?, que es localizar en el grid de población los servicios fundamentales, esa idea del mapa de servicios, y a partir de ahí calcular áreas de cobertura espacial, ¿no?, y, pues, en el caso, comparar situaciones de las comunidades autónomas respecto a una media que consideremos adecuada, que se podría definir. A lo mejor no tenía que ser la media, sino qué servicios tengo que tener y en qué cobertura efectiva tengo que darle a la población, ¿no? Y eso es algo que habría que ponerse de acuerdo entre todos, ¿no?, para efectivamente llegar a esa situación, y a partir de ahí calcular el coste de igualar esa cobertura media, ¿no? Esa es otra posibilidad muy numérica, ¿no?, en este caso, y que requiere, pues, un esfuerzo en el cálculo. Nosotros hemos hecho alguna cosa, es decir, se puede hacer a partir del mapa de servicios, es decir, georreferenciando, localizando los servicios, y dadas las posibilidades que tenemos de localizar la población, pues se podría llegar a cosas, en algunos casos relativamente sencillas, como es esto, distancia lineal
por ejemplo, a los núcleos de alta densidad, que se supone que pueden ofrecer todos los servicios a la población. Esta sería la situación en Galicia, pero claro, esta distancia lineal no tiene en cuenta una de las cosas que os comentaba antes, que es las dificultades en el transporte, ¿no? Y cuál es que efectivamente las vías para llegar a estos núcleos. Aquí simplemente estoy pensando que la gente tiene un helicóptero en casa, coge el helicóptero y se mueve en línea recta hacia el núcleo de alta densidad, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese sentido, Galicia no estaría mal, ¿no? Es decir, tiene una cobertura realmente interesante, pero el problema es cuando efectivamente incorporamos a esa población en cada lugar y buscamos cómo llega a los núcleos, en este caso de alta densidad. Ahí veis que tengo el mapa de Galicia, Asturias y Castilla y León, porque era lo que habíamos, a partir de los proyectos de colaboración con la Administración, habíamos conseguido financiar el mapa de carreteras de estas 3 zonas, no tenemos más, entonces solo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Es decir, pero se puede calcular para toda España, simplemente es una cuestión de tiempo y un poco de dinero, ¿no? Para efectivamente poder hacer estos cálculos. Y entonces las cosas cambian, en este caso ya ahora no deberíamos de hablar de distancia, sino del tiempo que lleva a llegar a los servicios. El tiempo es importante para muchísimos servicios, el tema de sanidad lo saben perfectamente, en tema de servicios sociales lo saben perfectamente, que el llegar el terapéutica, la distancia, el transporte tiene que ser terapéutico, no puede ser lo contrario, no puede ser que pongamos peor a los usuarios de los servicios, tanto en servicios sociales como en sanidad, y tenemos que llegar. Hay países que llegan a acuerdos en este sentido, ¿no? Pues en Holanda tienen por ley que tiene que haber una ambulancia a 15 minutos de cada holandés, ¿no? Y que a partir de ahí los puedan llevar. Tal. Bueno, nosotros supongo que no vamos a llegar a eso porque no sería el caso, pero sí que es importante que se haga alguna reflexión sobre eso. ¿Cuál es la cobertura que tenemos que dar a toda la población? Y se puede calcular, y después se podría analizar si efectivamente necesitamos más o menos. En nuestro caso quedan ahí muchas zonas que quedarían a más de 30 minutos. Se podría calcular esa población en cada comunidad, sí, ya está. Bueno, y os pongo un ejemplo más de detalle, ¿no? De un servicio concreto, porque lo otro es directamente a las líneas de alta densidad. Esto sería un concepto de exclusión, ¿no? Es decir, respecto a los centros de educación infantil y primaria en Galicia, ¿no? Todos esos puntitos rojos son núcleos de esas entidades singulares de población de las que hablamos, que se utilizan para el cálculo del reparto de la variable de dispersión. Bueno, pues todos esos que están pintados en rojo son núcleos donde llegar al colegio más próximo, pues les lleva 15 minutos, ¿no? ¿Qué significa eso en términos de la población? Pues lo he puesto abajo. Estos 15 minutos en coche particular, ¿no? Lo cual es otro problema, si realmente en las poblaciones de menos densidad, rurales, más pobres, hay esa motorización. ¿Qué significa en términos de población? Pues relativamente en algunos sitios, en el conjunto, pues diríamos poco, 3,5, ¿no? Para Coruña 2,1, pero hay diferencias también territoriales. Para Lugo es el 10,5%, para Ourense el 7,8% de su población, para Pontevedra el 1,2%. Esto es mucha distancia, ¿eh? 15 minutos en coche es una distancia, es decir, si pensamos en un servicio de proximidad. ¿Se puede resolver? Había mecanismos, ¿no? Pero esos mecanismos tienen un sobrecoste, que es tener menos profesores por alumno, porque tengo que pensar en las unitarias para acercar. También ahora podríamos plantearnos que esta población que está en estos sitios, a lo mejor ya no hay niños, ¿no? Es decir, ese es el problema a mayor. Entonces, a lo mejor ya el problema de acceso a este servicio en concreto no es lo mismo, pero lo podemos pensar en términos de sanidad y va a pasar muy parecido o incluso peor, ¿no? Y efectivamente, en el término de sanidad, no tenemos ese servicio, ¿no? Y esto era un poco lo que os quería contar, es esa idea de reflexionar un poco sobre este tema, que creo que efectivamente tiene mucha miga y está muy por encima, visto desde nuestra posición seguramente, de ese 4% que nos puede llegar a partir del actual 0,6. No cubriría en principio, esa es la visión, es decir, en cuanto empiezas a hacer estos números es muy superior el sobrecoste a ese 4% actual. Y es pensando, efectivamente, lo que decía Xocas también, que estamos en un statu quo donde esa variable en concreto es muy favorecedora en el reparto a Galicia, ¿no?